Y en el impulso hoy tenemos un tema que hemos venido siguiendo ya en 2 programas anteriores. Y el título es El sionismo y el judaísmo. Ya hicimos 2 programas en donde, para los que nos han seguido siguiendo en esta temática, pues hablamos en primer lugar, en el primer programa, lo que es la parte conceptual del sionismo y también hicimos la parte conceptual del judaísmo. Veíamos que los dos tienen un concepto distinto, hay algunas notas en común, pero tanto el sionismo como el judaísmo son dos instituciones de un origen, de una naturaleza y de una conceptualización distinta. Desde luego, un propósito o una finalidad también distinta. En el primer programa conceptualizamos y en el segundo programa hicimos énfasis sobre lo que es la naturaleza. Cuando se habla de naturaleza, debemos relacionarlo con la calidad del contenido, es decir, con su enfoque, con su fuente, con su dimensión cosmológica. Y hoy vamos a hablar de las características del sionismo. No vamos a alcanzar a hablar de las características del judaísmo, materia o tema para el siguiente programa, si es la voluntad de Dios. Pero reitero, sionismo y judaísmo son dos instituciones que tienen un origen muy amplio, mucha diversidad de fuentes, pero también tienen una naturaleza muy propia, muy particular en la dimensión que cada una de estas dos instituciones tienen en su extensión, en su parte cognitiva. Y al hablar hoy de las características del sionismo, nos permite ir argumentando, aclarando y desde luego construyendo en unidad todas esas diferencias que hay entre el sionismo y el judaísmo. Siempre reitero, claro, hay muchas notas, muchos contenidos, muchas facetas, muchos aspectos que son en común a los dos, pero no siempre son lo mismo Estado de Israel que pueblo de Israel. Desde el preámbulo del primer programa, indiqué 3 aspectos o como 3 fundamentos, mejor llamémoslo, por la cual o por las cuales es urgente y es necesario y es de conveniencia no confundir que el Estado de Israel es igual que el pueblo de Israel. Muy parecidos, pero tienen, como lo vimos en la parte conceptual, notas muy propias, como lo vimos en la naturaleza de los dos, muy particulares. Y hoy vamos a seguir encauzándonos por esclarecer, porque fijemos una parte conceptual clara de lo que es el sionismo, de lo que es el judaísmo,
Y por eso hoy vamos a hablar de las características. Son muchas características. Escogí estas a ver si alcanzamos a explicarlas de manera breve. Por ejemplo, una de las características del sionismo, reitero que hoy solamente vamos a hablar del sionismo, de sus características. Una de las características podría ser la parte de la ideología, es decir, es un factor ideológico que hay que analizar. Hay un aspecto fundamental que es el político. Vayan ahí ustedes memorizando. Hay otro elemento característico que es el nacionalista. Hay otro que es la parte socialista. Otra característica es el aspecto económico, material. Otro, el aspecto cultural. Y seguimos con otros, como es el caso del aspecto o enfoque religioso, pero también un enfoque eminentemente cultural y de igual manera un enfoque de libertad, es decir, dentro de los principios fundamentales, y por último, una característica de un enfoque de soberanía. Son 9 características del sionismo que voy a tratar de explicarlas de una manera sencilla, pero muy específica, muy concreta. Habíamos dicho que en el preámbulo del programa pasado yo hice 3 referencias fundamentales que me motivaron para hablar con ustedes, compartir con ustedes sobre lo que es el sionismo y sobre lo que es el judaísmo. Y uno de los elementos o enfoques de fondo de importancia es que de ninguna manera el Estado de Israel es lo mismo que hablar del pueblo de Israel. Ese es el primer enfoque. Segundo, como enfoque necesario o motivacionalista para hablar del sionismo y del judaísmo, es que es necesario y es conveniente tener claridad sobre lo que realmente es el sionismo y el judaísmo. Muchas enseñanzas se hacen con falta de precisión en estas dos instituciones, y cuando no se enseña con biografía, con bibliografía, con fuente real o con una historicidad de hechos o fácticos, resultamos de pronto enseñando algo que no es cierto. Y en tercer lugar, es en verdad identificar el común denominador, lo que hay en común entre el socialismo, entre el sionismo y el judaísmo. Es decir, qué es lo que realmente entre el Estado de Israel y el pueblo de Israel hay en común. Fíjese que allá vamos a llegar después de que examinemos estas características del sionismo, luego las características del judaísmo, luego iremos a analizar las clases de sionismo, después analizaremos las clases de judaísmo y de pronto vamos a estudiar también las disciplinas o literatura o diferentes posiciones sobre la unidad entre el Estado de Israel y el pueblo de Israel, es decir, de elementos que tienen en común, pero que los diferencian especialmente con las características que hoy les voy a compartir a cada uno de ustedes. Vamos entonces a explicar, no sin antes recordar algunas notas de la parte conceptual del sionismo. Uno es que es un movimiento con toda una serie de acontecimientos históricos, sociales, nacionalistas políticos, económicos, religiosos, culturales. Y que el sionismo es producto de un estudio tal vez de unos 50 años, empezando por el señor León Pinsker, quien fue el ideólogo
como el filósofo, llamémoslo así, del sionismo, y posteriormente vino el señor Theodor Herz, que pone en práctica toda esta filosofía codificada y relacionada por Pinsker, y ya en la práctica, para dar origen o vida jurídica al Estado de Israel, estuvo el señor. Dispénseme que estoy un poquito con tos, que fue el que puso en práctica y se dio la creación del Estado de Israel, el señor David Ben Gurión. Mire, ahí hay unos personajes que cada uno trabajó. Pero ahora sí miremos por qué una de las principales características del sionismo es un elemento ideológico. Cada vez que ustedes escuchen de un movimiento ideológico, lo van a relacionar con un conjunto de ideas que nacen de la mente humana, que se organizan, que se estructuran y que se van sociabilizando para toda una comunidad. Esas son lo que son las ideas. Pero también debemos entender que el sionismo, además de ser una ideología organizada, hay que entender que es un movimiento que tiene unas doctrinas a desarrollar, es decir, a poner en práctica. Entonces, cuando se habla de ese movimiento, la misma palabra lo indica, es porque hay en proceso, en camino, ¿no?, el desarrollo de una cantidad de doctrinas, de principios y de enseñanzas que se van prolongando o expandiendo como esas olitas que se forman cuando uno lanza una piedra a un lago y vienen una serie de líneas que se van propagando hacia las orillas. Eso es lo que indica, amigo oyente, lo que es una de las características del sionismo: ideas, movimiento, enseñanzas y desde luego con un propósito. Eso sí no lo podemos olvidar, porque toda idea en su estructura, en su desarrollo y en su sociabilización tiene un propósito, es decir, tiene un punto de llegada. ¿Cuál es el punto de llegada desde la perspectiva ideológica del sionismo? Sencillo: la existencia de un Estado para el pueblo de Israel. ¿Ve? Para todo el pueblo de Israel que aún hoy sigue en la diáspora, pero ya mediante un proceso de unos 72, 73 años, ya hay 9 millones de judíos en la tierra prometida. Reitero, esa ideología como característica del sionismo era la creación de un Estado. Y un Estado, no se olviden, yo lo hablé en un programa, cuando se habla de un Estado es porque hay un territorio, es porque hay una filosofía política, es porque hay un número o un conjunto de normas y es porque existe una soberanía. Entonces, eso es lo que es una de las características del sionismo. Vamos a pasar a otra. Otra característica que es la política. Bueno, aquí hay que diferenciar este término político que muchas veces en nuestro medio social nacional se ha utilizado mal. O de pronto, si no se ha utilizado mal, no se ha diferenciado que hay distintas formas de política. Esta característica del sionismo, desde el punto de vista de la política, es con relación a lo que se define por política, como la definió
Aristóteles y Platón y muchos políticos como Rousseau, como Montesquieu, como John Locke, es el arte de gobernar los pueblos. Entonces, como característica del sionismo, ya nosotros tenemos que hay un elemento característico dentro del movimiento sionista que es la política. Entendiendo, reitero, la política como el arte de gobernar los pueblos. Y entonces allí vamos a hablar de la forma de gobierno. Por ejemplo, en el colombiano es una forma de gobierno presidencial. La forma de gobierno del Estado de Israel es parlamentario. ¿Sí? Podríamos también llamar una forma de elección de los gobernantes. Entonces en Colombia tenemos un sistema democrático, el gobierno del pueblo. Y en el Estado de Israel también existe ese gobierno democrático. Y cuando se habla de un gobierno democrático, es porque estamos hablando fundamentalmente que hay unas ramas del poder público. Y estas ramas del poder público se caracterizan porque hay un gobernante, una cabeza del Ejecutivo. También hay una cabeza del Legislativo, que es donde surgen las leyes de un Estado. Y también hay un sistema judicial, que es donde se administra justicia. Entonces, en el caso del sionismo, como característica política, es que el sionismo, dentro de su filosofía, dentro de su ideología, tiene lo que es la forma política de gobierno, la democracia, es decir, un gobierno que es dividido en una cabeza de un ejecutivo, de un legislativo y de una rama judicial. ¿Van entendiendo que esta es la naturaleza del Estado de Israel? Para cuando lleguemos a hablar de las características del pueblo de Israel, vamos a ver las diferencias. Vamos a seguir con más notas características del sionismo. La tercera, una que suena bonito, nacionalismo o nacional. Aquí cuando se habla de nacionalismo, amigo, vamos a diferenciarlo con un conglomerado humano, es decir, la población. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de un nacionalismo, indica que está relacionado con una población, con un pueblo. Y en este caso, pues en el caso del Estado de Israel, vemos que ese nacionalismo, pues es prácticamente el que ellos querían tener un territorio para tener una identidad con su pueblo, que desde el año 70 de la era cristiana había sido esparcido por la destrucción del templo, de las murallas y de toda la ciudad por el general Tito, que posteriormente fue emperador romano. Entonces, cuando se habla de nacionalismo, vamos a relacionarlo. Ya dijimos que era con la población, ¿no? Con nosotros, los ciudadanos. Vamos a agregarle una notica más. Es ese, sentimiento hacia una patria. El patriotismo, ¿no? Como cuando se escucha el himno nacional y eso en el ser le hierve uno por todas las venas ese principio altruista o nacionalismo. Entonces, el Estado de Israel se caracteriza porque tiene esos principios. Ellos querían que todo su pueblo, el pueblo judío, estuviese en territorio de tierra prometida, en donde pudieran tener unos signos patrios como la bandera que tienen, que es muy hermosa, el himno, que es espectacular, y de igual manera otros signos más, como por ejemplo la estrella que está en la bandera, o aún la menorá, o el sonido del shofar. ¿Ve? Esos sentimientos, y por eso es que se habla de nacionalismo. Y esto era lo que Pinsker, el ideólogo del sionismo, y Herzl, el
pragmático del sionismo, y luego David Ben Gurión, el que materializa ese objetivo del sionismo, pues ya era tener un Estado de Israel, en donde se escucharan los signos patrios, en las que se saliera a flote de cada judío, estando en tierra, ese sentimiento nacional, nacionalista, por sus sentimientos, con una patria que tanto ellos añoraron, volver nuevamente a tierra prometida después de 2000 años de diáspora. Que desde luego todavía sigue, pero como les indiqué, ya hay 9 millones de judíos en tierra prometida. Otra importante característica del sionismo. Este les va a gustar. Es muy parecido al anterior, pero tiene sus características propias. Algo así como una característica socialista. Podríamos decir social, pero el social está muy pegado a la característica del nacionalismo. Pero cuando se habla de socialismo, mire, amigo, lo que nos lleva es a tener una sociedad organizada en relación a los medios productivos de una nación, sean económicos, sean culturales, sean políticos, sean intelectuales, sean culturales, sean religiosos. Entonces, ese socialismo indica tener una organización de una clase social de base para poder manejar los medios de producción, es decir, las riquezas de las naciones de las que nos habla Adam Smith y David Ricardo. Los bienes productivos, ¿qué es lo que produce las riquezas de una nación? Bueno, su mismo territorio en donde está la minería, está la explotación de los recursos no renovables, está la agricultura, está todo lo que es fuente de ingreso a una nación, a un Estado, a una sociedad organizada. Entonces ese socialismo no es propiamente, sí, relacionémoslos con el socialismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que desaparecieron con el Glasnost y la perestroika en el año de 1991. Sí, el socialismo indica en que el centro se tiene a la sociedad para que esa sociedad misma, que es la productora, sea la beneficiaria de esos resultados, de esos medios productivos, sean en los recursos naturales, en la agricultura, en lo intelectual, y en este caso aquí la educación. Un socialismo es que todos debemos educarnos. Entonces, mira, amigo oyente, cómo vamos fortaleciendo esta parte conceptual de las características del sionismo. Quiero recopilar e indicar las características que hemos visto. Mire, en primer lugar, vimos, así como para sintetizar un elemento ideológico, que hay un pensamiento sistematizado, organizado. Un elemento político, que es la forma de gobierno de una sociedad, de un Estado. Un elemento nacionalista relacionado con unos signos patrios, es decir, con una raza, con un pueblo, la hermandad, la fraternidad de unos hermanos de una misma raza. Y en cuarto lugar estábamos hablando del socialismo, que se fundamenta esencialmente en los grupos sociales, y que los grupos sociales son los mismos que producen las riquezas de una nación, las transforman para beneficio de la sociedad, pero que los primeros que deben ser beneficiados es la misma sociedad en igualdad. Algo así. Quiero reiterar que estas son las características del sionismo. Y vamos a continuar
para mirar ahora un elemento económico. Y este elemento económico es muy importante entenderlo dentro del sionismo, toda vez que, como muy bien lo conocemos a través de la historia sagrada o bíblica, el Estado de Israel ha tomado esos principios fundamentales del pueblo de Israel, que es ser una nación próspera, no solamente en lo espiritual, sino en lo económico. Y todos esos principios de la mayordomía que conocemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, el Estado de Israel los tomó del pueblo de Israel para hacer una economía fuerte. Y cuando entendemos de economía, es que cada estado organiza de manera sistemática, de manera exacta y de manera productiva, con eficacia, todo eso que hablamos en el elemento pasado, el socialismo, para cómo poder tener organizadas todas esas riquezas que produce el pueblo. De tal manera que algo grande en el Estado de Israel desde que nace en 1948 es cómo ellos organizaron una moneda para identificar su valor monetario dentro de ese mismo Estado. Pero mire también cómo a través de eso crearon grandes instituciones bancarias. La banca judía no solamente está bien organizada dentro del Estado de Israel, dentro del territorio, sino a nivel mundial. Por eso se dice, amigo oyente, y es verdad, que el 90% del capital del mundo es de propiedad de los judíos. Que no esté todo en el Estado de Israel es distinto. Pero el pueblo judío, que hay 9 millones de judíos todavía en la diáspora, que en el tiempo de Dios llegarán a Jerusalén, ellos son dueños, reitero, del 90% del capital. Es una nación de unas dimensiones organizativas que no lo tiene ningún otro Estado. Por eso hoy el Estado de Israel es una potencia. Si examináramos el armamento bélico para contender con el enemigo y destruirlo para ellos mismos protegerse, el paraguas, ¿no? Que Irán envió 300 misiles y todos los sacó, los desvió. Y el 7 de octubre del año pasado, cuando enviaron desde Hamas, dicen 5.000 misiles, todos fueron también desviados. Mire esa arma tan tremenda que tiene el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque es un Estado, una nación muy próspera, organizada en toda su parte monetaria, su política económica, su economía política, su sistema bancario, todos estructurados dentro de una actividad muy tecnificada. Los judíos son los padres prácticamente de la robótica, de la inteligencia artificial, de la mecatrónica. De tal manera que nunca olvidemos eso. Esta característica, el aspecto económico, es muy fuerte del Estado de Israel. Otro elemento, la parte cultural. Hay muchos maestros muy respetados. Hay un joven que se llama Ariel, no recuerdo el nombre, algo como polaco, como ruso. Lo he seguido y es joven, es un verdadero maestro de la historia.
Y él tiene una posición excelente, muy respetable. Desde luego algunos de pronto no la comparten, pero él habla de que ese elemento religioso del pueblo de Israel es el elemento cultural del Estado de Israel. Y que dentro del Estado de Israel es mejor hablar de un elemento cultural más que de un elemento religioso. Y eso me parece una posición muy interesante, muy bien estructurada, muy bien argumentada, porque es un joven rabino estudioso. Esa es la parte cultural, pero miremos algunas cosas circunstanciales y complejas realmente de lo que es la parte cultural del Estado de Israel. En esta parte cultural, los estudiosos han estructurado en tres facetas lo que es la parte cultural. Y hay un elemento que lo figuran como algo simbólico, un simbolismo. Oye, el simbolismo, que es la parte de la semiótica, una ciencia muy interesante que se debe enseñar hoy, porque es muy importante, indica que realmente ese sistema simbolista o simbólico está dado por el Estado de Israel en unas autoridades representativas dentro del gobierno y dentro de la ejecución de todos los cometidos estatales del Estado de Israel. Es decir, allí hay toda una semiología, todo un simbolismo, todo un trabajo representativo, organizativo, con toda la tecnología. Hay otro elemento muy importante que es la parte cultural. Y en esta parte cultural vamos a hablar cómo el Estado de Israel, desde 1948 en adelante, claro que hay unas fuentes históricas antes a esta fecha, manejó muy bien lo primero para rescatar del Estado de Israel era o es la parte del idioma, el hebreo, que si bien es cierto no es el mismo hebreo en el que está escrito la Torá, el Neivim, el Ketuvim, sino que es un hebreo que hoy realmente es una lengua muy hermosa, pero todo con fundamento, y ese rescate es muy valioso en la parte cultural, pero también en la parte educativa en todas las áreas. Es envidiable realmente cómo es que desde el núcleo familiar, el pueblo judío, o mismo en este caso el Estado de Israel, educa a su pueblo. Es increíble cómo al niño y a la niña se le educa con ese vínculo altruista o nacionalista para amar a su patria. Y hay otro elemento que hay que relacionarlo con el elemento que estamos viendo cultural. Ustedes han escuchado, amigo oyente, que en las últimas 50 años, la mayoría de los premios Nobel los han ganado judíos. Muchos, muchos. Casi todos los premios Nobel se los ganan los judíos. ¿Por qué? Por su cultivo en una cultura propia, cuidadosa, desde la parte simbólica de autoridades, desde el cultivar su lengua ancestral, para luego entender lo que es la formación intelectual del pueblo que forma parte del Estado de Israel. Esto es muy importante. Vamos a ver otro elemento que es muy parecido al anterior y que es el religioso. Acá, volviendo nuevamente a esa posición muy valiosa académica del rabino Ariel, lástima que no recuerdo ahorita el nombre,
Em, Él indica que esta parte religiosa del pueblo de Israel, voy a utilizar esta palabra, de pronto no es la más acertada, pero es para poder que ustedes me entiendan. Es como transformar ese mundo religioso del pueblo de Israel en una cultura propia del Estado de Israel. Entonces, en esa parte religiosa, sin embargo, el Estado de Israel, los israelíes, que es distinto israelíes a israelitas, los israelíes indican que de todas maneras la religión del Estado de Israel es el judaísmo. Y aquí es donde más adelante vamos a distinguir todos esos elementos comunes que hay entre el Estado de Israel y el pueblo de Israel. Porque en este elemento religioso o característica religiosa, miremos que fundamentalmente el judaísmo está fundamentado en la Torá, o mejor, en el Tanakh, que es el Antiguo Testamento, en la Torá y en las leyes del Talmud. Pero todo este ámbito religioso de el pueblo de Israel en su naturaleza religiosa se puede convertir en un elemento cultural religioso del Estado de Israel. Y por eso es que en el Estado de Israel, como dije, la religión mayoritaria, el 95%, son judíos. Pero cuando vemos la cantidad de formas o de clases de judaísmo y la cantidad de formas o clases del sionismo, vamos a empezar a diferenciar que realmente el Estado de Israel es distinto al pueblo de Israel. Vamos a pasar a otro elemento fundamental, la libertad. Mire cómo el Estado de Israel, en su creación, en su sistema normativo, en su norma de normas, la Constitución del Estado de Israel, colocaron allí todos los derechos fundamentales que nacieron con la Revolución Francesa, que nacieron con el nacionalismo que surge en Europa, en Norteamérica aún, en Sudamérica y en otras naciones de Oriente, con lo que son los derechos fundamentales, las libertades o derechos fundamentales que nosotros hoy tenemos en nuestra Constitución, la Constitución del 91. Vayan diferenciando cómo el Estado de Israel tomó los principios nacionalistas, socialistas, democráticos y de libertad de la Revolución Francesa y de todos los derechos de las naciones que han sido creadas después de la Revolución Francesa. Y entonces el Estado de Israel, cuando fue creado por David Ben-Gurión el 14 de mayo de 1948, crearon una constitución. Y esa constitución contiene todos los derechos fundamentales del Estado de Israel, de tal manera que allí, en esa libertad, está todas las libertades, empezando por una muy importante, el derecho de libertad religiosa y de cultos. A pesar de que el Estado de Israel es un Estado confesional, porque su religión es el judaísmo, el mismo Estado de Israel en su constitución garantiza la libertad de cultos y de religión. Es una constitución bien interesante. Y vamos a pasar ahora al último elemento de las características del Estado de Israel, y es la soberanía. Cuando vayamos a mirar en el próximo programa las características del judaísmo, es importante recordar todas estas características que hoy estoy enunciando o compartiendo con usted. Por eso es que he sido reiterativo en repetirlas, en repetirlas. Ahora lo último los vamos a repetir para que nos quede bien en la memoria. Entonces,
La última característica del Estado de Israel, hay otras, pero solamente hasta acá, es la parte soberana. Es decir, que el Estado de Israel es un ente de derecho público, internacional, sujeto de derecho y de obligaciones, pero es ante todo soberano. Por eso mire, amigo oyente, una vez que el Estado de Israel nació el 14 de mayo de 1948, cuya proclamación fue en las horas de la tarde, y a medianoche ya los estados enemigos lo atacaron, él, como Estado soberano, se hizo sentir y ganó la guerra. Se llama la Guerra de la Independencia. En el año 67, hubo otra confrontación, especialmente con Egipto, quien lideraba, y otras naciones de la Liga Árabe. El objetivo era destruir de una vez por todas al Estado de Israel. Vaya sorpresa. El Estado de Israel, con su aviación que ya había tenido en marcha y muy fácil y muy construida para la guerra, en cuestión de segundos destruyó toda la flota de aviones que tenían en Arabia Saudita, cerca del monte Sinaí. Toda la Liga Árabe les destruyó todos los aviones y las pistas. ¿Sabe por qué? Porque Israel es un Estado soberano. Y un Estado soberano defiende a su pueblo. Y la forma de defender a su pueblo está precisamente en respetar todos los derechos que le asiste a una nación, a un pueblo, a una normatividad, a una soberanía. Y así también se defendió en el año 73, otra guerra más. Y también hizo sentir su soberanía ante las demás naciones. Y no se diga la última guerra, que aún todavía está vigente, la guerra del Estado de Israel contra el grupo Hamas. ¿Por qué? Porque es un pueblo soberano y él debe defenderse. Y cuando la madrugada del 7 de octubre del año pasado hubo esa lluvia de misiles y que el Estado de Israel, por su defensa que tiene tan adelantada en la tecnología, defendió a su pueblo porque debería haberse destruido, pues él ejerció su soberanía y está ejerciendo su soberanía. Ese es un Estado soberano. Entonces, mi amigo oyente, la soberanía de un pueblo, de un Estado, como en el caso del Estado de Israel, la soberanía no depende de una institución llamada nacionalismo, o llamado legalismo, o llamado la Constitución, o llamado incluso nación. No. ¿Sabe en dónde reside la soberanía del Estado de Israel? Es bien interesante. En el pueblo. En cada uno de los ciudadanos. Toda la población que está en el territorio del Estado de Israel y toda la población que está fuera del Estado de Israel tiene una nación que es soberana. Y por eso esa soberanía no es ni del primer ministro, ni del parlamento, ni del gobierno, sino es directamente del pueblo. Entonces, como la soberanía del Estado de Israel reside o tiene su origen en el pueblo, por eso es que todo ciudadano tiene el derecho y la obligación de ir a la guerra y defender a su Estado porque es soberano. Esto es bien interesante. De tal manera, mis amigos, que hablar de la soberanía del Estado hay que tener en cuenta que realmente la soberanía del Estado de Israel reside en el pueblo, en cada ciudadano. Claro, debo también adicionar que ese mismo sistema de soberanía lo tiene la nación colombiana, lo tienen la mayoría de las naciones democráticas. Hasta la Constitución del 91, la soberanía
del Estado residía en la nación, es decir, en una institución de carácter social. Pero a partir de la Constitución de 1991, la soberanía de la nación, del Estado de Israel, está en cada uno de nosotros los colombianos, los ciudadanos colombianos. Esa es la misma soberanía que ejerce el Estado de Israel. De tal manera que hay muchas diferencias, ¿no? Hay muchas diferencias de lo que es el Estado de Israel con el pueblo de Israel. Y hay dos elementos muy similares que los iremos a estudiar mucho más adelante, que es la parte nacional y que es la parte religiosa. En tal sentido, amigo, las características del Estado de Israel, no se vayan a olvidar, son 9. Hay muchas, pero solamente traje a colación 9. 1, hay una ideología sistematizada, organizada. 2, hay un sistema político que es de un sistema propio de gobierno de los pueblos. Hay un elemento nacionalista relacionado con el pueblo, con la nación. Hay un elemento socialista que está relacionado con los grupos sociales, con el bienestar de la sociedad y con la igualdad de la sociedad y con la igualdad en los productos de bienes y servicios. Hay un económico, ellos manejan su economía, su política económica, su economía política, todo lo que es su sistema bancario, todo lo que es la organización para administrar los recursos económicos. Hay uno que es el cultural, muy importante, la cultura, el hebreo, la educación. Hay uno muy importante que es el religioso, porque el Estado de Israel tiene por religión confesional al judaísmo. Y por último están las libertades, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por último es un Estado soberano, es decir, que la soberanía la tiene cada uno de los ciudadanos del Estado, es decir, de los israelíes que son los que tienen el vínculo con el Estado. Amigo oyente, espero que hayan entendido esa parte muy importante para no confundir el Estado de Israel con el pueblo de Israel. En Facebook tuvimos bastante audiencia, gracias a Rubiela. Bueno, también aquí están otros, gracias por estar conectados. Vamos a mirar aquí en YouTube, ahí hay varios también, gracias por haber estado escuchando. Y en WhatsApp, bueno, aquí también tenemos varias personas que estaban conectadas, hay algunos mensajes, gracias para ellos. Y hasta aquí el impulso por Fuego AM, hoy con el tercer capítulo de lo que es el sionismo y el judaísmo. En el próximo programa vamos a mirar las características del judaísmo. Hoy examinamos y enumeramos y explicamos las características del sionismo. En el Control Master nos acompañó Lorena, les habló en el impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones, hasta otra oportunidad si así lo desea el Señor.